Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 93, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 7, La Escuela de Chartres. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 216. Gilberto de la Porrée. El más notable representante de la Escuela de Chartres es Gilberto Porretano, nacido en Poitiers. Fue discípulo de Bernardo de Chartres y de Anselmo y Radulfo de Laon. Enseñó en Chartres y París con gran éxito y fue obispo de Poitiers, 1142-1154. Gilberto fue autor de numerosos escritos. Casi todos quedaron inéditos. Los más conocidos son el comentario a los opúsculos teológicos de Boecio y un tratado de las últimas 6 categorías de Aristóteles, que lleva por título De Sex Principis. Se ha dudado de la autenticidad de este escrito, pero sin razones suficientes. En todo caso, se trata de un escrito que contiene tesis típicas de Gilberto y que pronto se hizo famoso. Fue empleado como texto de enseñanza en la Universidad de París. Fue comentado por diversos autores y la última vez por el humanista Hermolao Bárbaro, que lo publicó en su edición de las obras de Aristóteles. Gilberto define la fe como la percepción acompañada del asentimiento, de la verdad de una cosa, y sostiene que la fe debe preceder a la razón en el campo teológico, pero la debe seguir en el campo filosófico. Las cosas creadas no tienen necesidad verdadera y propia, ya que en ellas todo es mudable, aun lo que comúnmente se tiene por necesario. Solo hay necesidad en las doctrinas teológicas, y aquí la fe precede a la razón. En ellas no creemos en cuanto sabemos, sino que sabemos en cuanto creemos. La fe, prescindiendo completamente de los principios de la razón, llega a comprender no solo lo que no puede alcanzar la razón humana, sino aún lo que ella puede alcanzar con sus propios principios. Justamente, por consiguiente, la fe católica es considerada como preámbulo no solo de los conocimientos teológicos, sino también de todos los demás. Carece de toda incertidumbre y es el fundamento firmísimo y cierto incluso de los conocimientos naturales. Basado en este presupuesto, Gilberto sostiene la estrecha unión entre la razón y la fe en toda la investigación filosófica. Une, dice, la fe a la razón, para que la fe confiera primero autoridad a la razón y después la razón preste su asentimiento a la fe. Según un testimiento de Juan Salisbury, Gilberto distinguía el universal in re del universal ante rem. Llamaba al universal in re forma innata o especie y lo consideraba inherente a las cosas creadas. La forma innata sería la copia del ejemplar existente en la meta divina, como la especie inmanente en los individuos es, según Platón, copia de la idea. El entendimiento humano abstrae el universal de las cosas individuales para considerar mejor su naturaleza y comprender sus propiedades. El universal no es una realidad en sí, numéricamente una, sino la simple colección de las cosas individuales, unificadas según sus propiedades comunes. En otras palabras, Gilberto participa aquí del punto de vista de Abelardo. El fundamento objetivo de la universalidad del concepto, aquel fundamento que garantiza al concepto su verdad, es la semejanza que las cosas individuales tienen entre sí, su uniformidad colectiva. El universal había sido ya definido como la colección de las cosas individuales por Joscelino o Gausleno en el tratado de Generibus et Speciebus. Pero Gilberto añade aquí una puntualización propia. Distingue 2 significados de la palabra sustancia. En un primer sentido, más general, es sustancia lo que para subsistir no tiene necesidad de cualidades accidentales. En este sentido, la sustancia es subsistencia, esto es, esencia, y expresa el Q es de la cosa. En un segundo sentido, que es el propio, la palabra sustancia significa lo que subsiste, la realidad existente, o substans, el quod est. En el primer sentido, también los géneros y las especies, esto es, los universales, subsisten en cuanto son substantiae, o esencias determinadas, que no tienen necesidad de accidentes para existir
de la manera que le es propia. Pero en el segundo sentido, solamente los individuos son sustancias porque solo ellos existen en realidad. Los individuos, por tanto, no solo subsisten, sino que también existen, porque están dotados de las diferencias propias y específicas y constituyen los sustratos reales de los accidentes, en cuanto son sus causas y principios. Cuando el individuo subsistente tiene también el atributo de la racionalidad, recibe el nombre de persona. Sobre la distinción entre subsistencia y subsistente, Gilberto funda la distinción entre materia y forma. La forma es lo que determina una cosa en su ser específico. La materia es el sustrato determinado de la forma. Por eso pueden también llamarse materia las esencias, por cuanto son los objetos, por cuanto son los sujetos de sus caracteres y se determinan y concretan por tales caracteres. Existe una forma simple que es el ser del artífice, o sea, de Dios. Lo mismo que existe una materia simple que es la materia prima o informe, la ile de Platón. Entre estos dos extremos están las realidades compuestas o concretas que son forma y materia a un mismo tiempo en el sentido dicho. Su creación es una concreción, concretio, y esto es la adición sucesiva a un sujeto indeterminado pero determinable, de esencias o subsistencias que lo determinan. En este sentido, la función creadora de Dios es una función formadora y Dios es la forma originaria de todo. Si se quisiera expresar esta doctrina en los términos de lo que luego se llamará el problema de la individuación, habría que decir que, para Gilberto, el principio de individuación es la forma. Los seres individuales se determinan y distinguen por las esencias de que están dotados. El ser, la corporeidad, la sensibilidad, la inteligencia, etc. Incluso dos entes que se distinguen solo numéricamente, por ejemplo, dos hombres, se distinguen entre sí por las propiedades formales que los constituyen. Y, aunque faltaran tales propiedades, se distinguirían por su diferencia de lugar, que también es una diferencia cualitativa o formal. Si, por un lado, Gilberto considera íntimamente unidas la fe y la razón, por otro lado se esfuerza por distinguir netamente el dominio de las ciencias particulares y, en primer lugar, el de la teología del de la filosofía. Esta distinción no debe fundarse en una diversidad de actividad o de actitudes espirituales, sino exclusivamente de principios objetivos. Cada ciencia debe partir de fundamentos propios, de principios que son específicos de la ciencia e inherentes a su objeto. Gilberto se gloria de haber hecho por la teología lo que se había hecho con las matemáticas, esto es, haber determinado los conceptos y principios fundamentales de la ciencia teológica. En las materias teológicas es necesario, pues, servirse de principios que son diversos de los empleados en la consideración de las cosas naturales. En efecto, el objeto de la teología es completamente distinto del objeto de la investigación natural. Las cosas naturales están dotadas de materia y movimiento. En cambio, Dios carece de ambos. Por este motivo no son aplicables a Dios las categorías y los conceptos que sirven para entender las cosas naturales. La misma categoría de sustancia es impropia referida a Dios, porque designa lo que sostiene las cualidades accidentales. Y en Dios no hay cualidades accidentales. Con más propiedad, Dios se puede llamar esencia, pero verdaderamente ni su realidad subsistente, el quod est, ni su subsistencia, el quod est, se dejan aprender por la razón. De él solo se puede decir que la singularidad y simplicidad de su esencia impiden cualquier otra atribución. Dios, pues, es inteligible, pero no comprensible. Sobre la distinción entre esencia y sustancia, entre subsistencia y subsistente, se funda la doctrina de Gilberto sobre la Trinidad. Gilberto distingue entre deidad y Dios. Deidad es la única esencia divina, de la cual participan las tres personas distintas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas son tres realidades individuales, numéricamente distintas. Su unidad es la forma común de la deidad, de la cual todas participan.
En virtud de la forma de deidad, cada una de ellas es lo que es, y cada una de ellas es Dios. La fórmula de Gilberto es: Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La esencia divina que constituye su unidad es verdaderamente real solo en las tres personas distintas. Esta doctrina trinitaria mereció la condenación de la Iglesia. Después de la clausura del Concilio de Sens, dos archidiáconos de Poitiers se presentaron al Papa Eugenio III y denunciaron a su obispo como favorecedor de novedades teológicas heréticas. Después se dirigieron a Clairval e interesaron a San Bernardo en la cuestión. El resultado fue que en el Concilio de París de 1147 y en el de Reims de 1148, la interpretación trinitaria de Gilberto fue condenada. San Bernardo combatió la distinción entre deitas y deus, y su secretario escribió contra Gilberto su Libellus contra Capitula Gilberti Porretani. La acusación principal de Gaufredo contra Gilberto es que su doctrina equivale a admitir no ya una trinidad, sino una cuaternidad divina. Por un lado, habría la forma de la deidad, por otro, las tres personas de Dios. Estas tres personas serían distintas una de la otra por sus relaciones diversas, por las cuales la una es el Padre, la otra el Hijo, la tercera el común Espíritu Santificante. Pero estas relaciones serían extrañas a la única esencia divina, que, por consiguiente, quedaría como una cuarta realidad añadida a la Trinidad de las personas. Gilberto explicaba el dogma de la encarnación sosteniendo que solo la persona divina, esto es, Cristo, pero no la naturaleza divina, esto es, la forma de la deidad, tomó la naturaleza humana. Esta doctrina era consecuencia natural de la distinción entre deidad y Dios. La misma distinción se encuentra en la doctrina antropológica de Gilberto. El ser del alma y el ser del cuerpo constituyen en su unidad la subsistencia, el qua est del hombre, mientras el hombre mismo, como un todo, es el quod est, la sustancia existente como tal. Por esto el hombre no es verdaderamente el alma ni el cuerpo, considerados por separado. Con la muerte, el hombre como tal cesa de existir, aunque su parte fundamental, el alma, no pierde la existencia. El alma es, en efecto, no una forma carente de sustancia o entelequia, sino más bien una sustancia real, una esencia subsistente. No obstante, el alma como tal no es persona. La personalidad pertenece solamente al hombre íntegro. Gilberto hacía de esta manera valer con lógica rigurosa en todas las partes de su sistema la distinción entre subsistente, esencia y sustancia. Es evidente cuánto influye en su investigación la solución del problema de los universales sobre la de los otros problemas, sobre la de todos los otros problemas. Gilberto es sobre todo un lógico, y en todo el curso de su pensamiento obedece a los principios y a las exigencias de su doctrina lógica. Y precisamente sus investigaciones lógicas han ejercido sobre la escolástica posterior la mayor influencia. Su escrito De Sex Principis se funda en la pretendida diferencia entre las primeras 4 y las otras 6 categorías aristotélicas. Las primeras 4, sustancia, cualidad, cantidad, relación, designarían, además de la sustancia, lo que es absolutamente inherente a la sustancia, y serían, por consiguiente, formas inherentes. Las últimas 6 designarían, en cambio, modalidades externas, que intervendrían para cambiar la condición de la sustancia, pero sin unirse a ella, y serían, por esto, formas asistentes. Precisamente de estas formas asistentes, acción, pasión, lugar, cuando, situación, hábito, se ocupa el escrito de Gilberto.